Kitaiteri Bamentinkari, voy a exponer sobre las gramaticales de los consonantes. A ver, primeramente tenemos a los prefijos en su forma singular que no pertenece a yo, que es primera persona. Pi, el prefijo pi, que es tú en segunda persona. El prefijo i, que es él en tercera persona. Y o es ella en tercera persona. Estos de aquí son los gramaticales en su forma singular. Ahora vamos aquí. En primera persona tenemos nosotros solo. El prefijo en Ashaninka es no. En primera persona nosotros, incluyente el prefijo a. En segunda persona ustedes, el prefijo pi. Y ellos, el prefijo i. Tercera persona. Ellas, el prefijo o para la tercera persona. Estos de aquí, el prefijo no, a, pi, i, o, son la gramatical en su forma plural. Y ahora les muestro también los sufijos en el tiempo. En el tiempo presente, la vocal i, que se usa para el singular en no, pi, i, o. Ajeiti se emplea en el gramatical plural. No, a, pi, i, o. Ahora tenemos en el tiempo pasado, ac, para el gramatical singular que es no, pi, i, o. Y ajeita que para el gramatical plural que es no, a, pi, i, o. Y ahora tenemos al tiempo futuro, a la vocal e para el singular que es no, pi, i, o. Y ajeite para el gramatical plural que es no, a, pi, i, o. Ahora les voy a dar un ejemplo sobre el verbo koyansi. Este ejemplo, este verbo he agarrado para poder mostrarles un ejemplo para poder conjugar en los tres tiempos el verbo cosechar. Para nosotros, para poder conjugar en los tres tiempos, este es un verbo regular. Para nosotros, como les explico, para poder conjugar, tenemos que omitir el verbo ansi y nos quedamos con la raíz del verbo que es koi. A ver, vamos aquí. El prefijo yo, que es no, empecemos aquí a reemplazar. No, no, pi, aquí tenemos pi, y, ahí está, o, que es ella, ¿no? A ver, vamos. Yo, no, yo, que significa en el castellano, no, que significa yo en el castellano, pi, que significa tú en el castellano, y que significa él en el castellano, o, ella, no, nosotros solo, que pertenece al excluyente, ¿no? Excluyente. A, nosotros. Ahí tenemos que significa, en el castellano, nosotros. A.
pi. Ustedes, ¿ven? Ustedes, pi. Y ellos, y. O ellas, en el plural, ellos, ellas, la tercera persona. Como bien sabemos, les expliqué aquí, no es yo, ti, tú, y, él, o ella, no, nosotros solo, excluyente, a nosotros, incluyente, y ustedes, y ellos o ellas. Entonces ahora, no, pi y o son la gramatical singular. Singular. Mira, y presente, futuro, a que, pasado, y de nuevo vuelve acá, y que es presente. Para los singulares, las vocales. Y, a que, ajeiti, ajeita que, ajeite, ajeita que, es para los gramaticales plurales, aquí como bien les explico, plurales. Ahora, ¿cómo conjuego el verbo cosechar en los